Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles 18 de noviembre. Continuamos en el Vértice, el primer bloque que ha sido dedicado para materia sanitaria. Hemos analizado con Enrique Casado, el gerente del área 3 de salud, cuál es la situación de ese área de la comarca del Valle del Guadentín y que afecta a los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Saledo y Totana. Estamos pendientes de esa situación COVID-19, de esa curva que cuanto antes todos deseamos que se vaya flexibilizando y que las restricciones se vayan levantando poco a poco en los diferentes municipios. Ahora es turno en el segundo bloque durante los próximos minutos para debate, para charlar, para analizar cuál es la situación COVID-19 y cuáles son algunas de las noticias más destacadas que nos han dejado las últimas horas y los últimos días, no solo a nivel comarcal, a nivel local, sino también a nivel nacional. Y esta noche traemos mucho contenido, hay muchos bloques, tenemos sanitario, tenemos económico y también tenemos político, pendientes de algunos movimientos que se van a producir también durante las próximas horas en las diferentes formaciones que hay en el municipio de Lorca. Vamos a dar a conocer cuáles son los contertulios que nos acompañan esta noche. Regresan de nuevo al plató de Comarcal Televisión. Es una alegría el poder tenerlos aquí con todos nosotros, incluso pues protagonistas que hacía muchos meses que no nos podían acompañar. Don José Antonio Gallego, exalcalde de la ciudad de Lorca, ¿qué tal? Buenas noches. Amigo. Buenas noches, bien hallados. Un placer, Bien hallados, un poquito más edad, con unos meses más encima que se notan, por lo menos a mis años se notan, pero bueno, estamos todavía funcionando. 18 años, ¿no? O 19, por ahí, unos cuantos meses más, ya mayor de edad. Sí, unos meses, sí. Unos mesecitos. Y con don José María García Bahillo, que tengo yo la manía de llamarlo Bahillo siempre, pero es don José María García, que el García va ahí por delante. Sí, pero bueno, a mí no me importa, estoy acostumbrado al Bahillo y toda la vida desde pequeñito he sido Bahillo y ya está. Además, esto de José María García impone, ¿eh? Sí, Esto impone. Antes sí. Antes sí, ¿no? Impone un poco. Bueno, pues vamos a entrar a analizar cuáles son algunos de los aspectos de la actualidad en la comarca del Valle del Guadentín, en la ciudad de Lorca. El primero de ellos pues tiene que ser en clave COVID-19. Tenemos que seguir hablando de los datos del coronavirus. En las últimas horas se han registrado cerca de 500 casos. La curva que poco a poco y los casos que se van disminuyendo, pero no hay que bajar la guardia. Es el mensaje que nos mandan desde la Consejería de Salud, desde la región de Murcia y también desde el Ayuntamiento de Lorca. Como lleva muchas semanas sin poder estar con nosotros, pues me gustaría que nos analizara la situación y cómo lo está viviendo don José Antonio Gallego, cómo ha vivido estos días y cómo está viendo esta situación que tantas dificultades se está poniendo en todos los ámbitos. Pues la estoy viviendo con una cierta preocupación, porque yo a mis años ya soy un poco pesimista y entonces me gustaría que las cosas se solucionaran inmediatamente y la verdad que esto va para largo, esto no se soluciona y la esperanza que tenemos en el futuro próximo de esas vacunas que están por ahí parece ser que funcionando bien y que estamos deseando que se pongan en práctica, que lleguen ya a los ciudadanos para que este tema se pueda controlar. Ahora mismo el único método que está funcionando son los confinamientos, son las restricciones a los contactos sociales, a las reuniones de muchas personas y desgraciadamente, aunque son muy molestas y muy perjudiciales para determinados sectores económicos, pues es lo único que tenemos y tenemos que tener y hacer el esfuerzo de cumplir estas normas que nos están dando desde los expertos para que no se propague el tema y que en caso de que haya pues otra ola, otro repunte y tal, pues las instalaciones sanitarias sean capaces de asumir lo que se les venga encima. Por lo tanto, responsabilidad por parte de todos y esperanza en un futuro que queremos que sea pronto. Responsabilidad, como bien dice don José Antonio Gallego. José María, también pendientes de esa responsabilidad, pendientes de esas restricciones, de esos confinamientos, que lo hemos venido hablando durante las últimas semanas, para sectores tan importantes como la hostelería, para comercios, para esa maquinaria que hay a la hora de generar riqueza, tienen que ir aparejadas con una serie de ayudas y esas ayudas parece que no terminan de llegar. No terminan de llegar, esa es la frase. El gobierno está haciendo todo lo que puede o todo lo que sabe, pero no llega nada. ¿No? Los ERTEs están también, que no llega el dinero de los ERTEs, las ayudas que prometieron a la hostelería, la gente no se fía porque como no está llegando dinero para nada, pues yo comprendo que el dinero no llueve del cielo, pero en fin,
Es el mayor problema que tiene ahora la industria y el comercio. De todas formas, yo soy una persona optimista. A mí siempre me ha gustado ver la cara positiva de las cosas. Yo estoy confiado que todo esto lo vamos a superar no solo con la vacuna. La vacuna está muy bien. Mucha gente, como dicen, ha ganado muchísimos millones con la bolsa, en las vacunas y tal, pero hay otros elementos que son los que nos van a ayudar muchísimo y son, aparte de la vacuna, lógicamente la vacuna es primordial, pero los test estos que hablaron, los test de los 5 euros que decían, estos test de antígenos que en 5 minutos o menos te daban el resultado y que te lo hacías tú mismo, no necesitabas ir a ningún centro. Esto podría ayudar muchísimo a todo esto, porque si se pudiera hacer ese test y detectar si la persona es contagiante o no, pues eso ayudaría muchísimo a rebajar toda esta presión. Si va a haber una reunión o lo que sea, pues bueno, vamos a hacernos estos test. Pues bueno, hay muchas cosas que ayudarían muchísimo y sobre todo también que se habla de vez en cuando la cura. Tiene que también algún día tendrá que haber una cura para esto, o alguna medicina que evite el destrozo pulmonar o del tipo que sea que se está provocando cuando una persona coge el virus. En fin, yo creo que toda esa serie de elementos al final empezarán a aparecer, ya van apareciendo y creo que nos van a ayudar a volver. A mí no me gusta hablar de la nueva normalidad, me gusta hablar de la normalidad y volveremos otra vez a la vida normal, que es de lo que se trata. José Antonio, uno no deja nunca de ser político, siempre es político. Una situación muy complicada, ¿no?, para los políticos, pero también es verdad, como dice el Ayuntamiento de Lorca, o han estado diciendo el alcalde Diego José Mateos y diferentes representantes, que a nivel local, a nivel comercial, a nivel comarcal, es muy complicado el ellos tratar de apaciguar todas estas ayudas, de intentar traer toda esa ayuda. Tiene que ser de unos estamentos mucho más altos. Sí, pero la burocracia, desgraciadamente, a todos los niveles es un obstáculo en la gestión de cualquier administración. Y eso había que solucionarlo de alguna manera. Habría que hacer que las ayudas prometidas llegaran, pero ya. No le vale a un industrial o a un empresario pequeño, sobre todo, que está viviendo del día a día, el que las ayudas le vengan dentro de 2 meses, porque para entonces ya se ha ahogado, por decirlo. Sin embargo, yo que conozco la administración es muy lenta funcionando y tendría que haber métodos. Yo creo que las administraciones locales podían arriesgarse de alguna manera a que de los fondos que puedan disponer se pudieran distribuir rapidísimamente. Porque claro, no vamos a esperar que la Unión Europea se ponga de acuerdo en los 140.000 millones esos que tienen que venir cuando está Polonia y Hungría oponiéndose y tienen que pasar una serie de filtros y una serie de cuestiones. Eso es para largo. Pero mientras tendría que ponerse por parte de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, sobre todo una comunidad autónoma tan pequeña como Murcia, que solamente tiene la responsabilidad sobre 1,5 millones de habitantes, podrían llegar las ayudas con más premura, con más rapidez. Y eso a veces es posible hacerlo, arriesgándose a cometer, iba a decir una barbaridad que no es políticamente correcta, e incluso arriesgándose a cometer alguna, entre comillas, ilegalidad o irregularidad, digámoslo más suavemente, en el sentido de que hay cosas que si falta un papel que se pueda hacer que la ayuda funcione y luego pues ya llegará el momento de solucionarlo. No sean tan estrictos, ¿no, José María? El que lleguen, como bien dice José Antonio, pues oye, no hay que ser tiquismiquis, por decirlo de alguna forma. Vamos a levantar un poquito la mano, que la ayuda la necesita ya el empresario. El problema es que, según he oído, creo que ya nos hemos gastado mucho más de lo que nos ha dado Europa. Ya está gastado y presupuestado. Y eso cómo se come. Si ya empezamos a dar dinero y decir te doy, pero si no hay, no hay. Y ese es el problema que está pasando. Que primero la burocracia, que desde luego la burocracia es insoportable. Yo vengo ahora del cajero que he pasado y dicen, bueno, pues los ingresos para no ir al banco hay que hacerlos en el cajero.
estaba roto el cajero y había ahí una cola y la gente se iba, todo el mundo enfadado, sin poder pagar lo que debía, y el dinero pues igual. Parece que está todo solucionado, pero a la hora de ese movimiento de que llegue desde Bruselas hasta Lorca, no llega, no está llegando. Llega con cuentagotas, llega algo, lógicamente, pero le haría falta a todo el comercio, ahora que precisamente que se han cerrado la hostelería, pues bueno, pues se ha prometido por parte del ayuntamiento una ayuda a los hosteleros, tal, pero ¿cuándo va a venir eso? Cuando ya esté todo cerrado, que el hombre ya no tenga ni para comer y haya cerrado el bar y es que no puede ser, el dinero hace falta ahora. Ayudas directas de 2.000 euros, que era lo que estaba solicitando desde la oposición al Ayuntamiento de Lorca, que se aprobaron en uno de los plenos recientemente celebrados. En cuanto a hostelería, en cuanto a comercio, lanzo una pregunta y me respondéis. Están presionando, por decirlo de alguna forma, Hostelor, ayuntamientos como el de Lorca, el de Águilas, debido a que se ha bajado ya la incidencia de COVID-19 en los municipios. La comarca del Valle del Guadalentín, dentro de los datos, son medio positivos. ¿Veríais bien ya la apertura de los establecimientos hosteleros y comercios y demás, o todavía hay que tener prudencia? No, hay que tener prudencia, pero hay que dar una válvula de escape también, ¿eh? No se puede ahogar a la gente, definitivamente, hay que arriesgarse. Y si hay una posibilidad de que con determinadas medidas cautelares, en determinadas circunstancias, se puedan hacer que determinadas actividades se puedan poner en marcha. Porque si no, efectivamente, por mucho bien que se pueda controlar la pandemia en un momento determinado, hay otros sectores de la vida social que no van a poder resistir. Por lo tanto, habría que buscar esa válvula de escape, porque se está corriendo la voz de que lo que se quiere es que la Navidad, de llegar con todos los sacrificios posibles y tal, y luego en Navidad anchas Castilla. Yo creo que hay gente que no puede llegar a Navidad, hay que empezar ya. Y en ese aspecto, si los datos, como se está viendo, están siendo positivos, ahí habría que abrir un poquito la mano. Flexibilizar. Ayer mismo estuve hablando con un amigo de Purias que es una persona muy justa, porque además se llama Justo, y tiene una empresa de neumáticos. Y me decía, José María, es que esto está afectando a todos los sectores, no es solo la hostelería ni el comercio, es que nosotros hemos reducido a la tercera parte las ventas. Es que si la gente nos confinan perimetralmente y dicen, no salir de Lorca, que después está saliendo la mitad de gente, pues entonces los coches no andan, no se gastan las ruedas, no vienen a comprar metal, y al final es que es todo un conglomerado. Tenemos, como decía José Antonio, que abrir un poco la mano y apretar más por otro lado, con que se cumplan las medidas que son las medidas que hay puestas, y abrir un poco a de que también esto de los confinamientos de ciudades, bueno, yo no termino de entenderlo del todo, no sé, ¿por qué no? Te puedes tú ir, no sé, si puedo ir a comprar aquí, ¿por qué no puedo ir a comprar a Totana? ¿Qué pasa? No sé. No sé, el problema es el miedo que se tiene a que se puedan colapsar los centros médicos y que no sea posible atender a los usuarios, a los enfermos, porque de hecho está pasando ya. Hay determinadas dolencias que no se pueden tratar en tiempo y forma y que se están posponiendo porque la gente primero tiene miedo y luego no tienen capacidad en los centros. Por lo tanto, las ayudas públicas deben ser también directas, por supuesto, para sectores como la hostelería, que está sufriendo en sus propias carnes el tema, pero también hay que reforzar los servicios públicos. Hay que reforzar esos servicios públicos y poner en valor lo que se tiene y poner en funcionamiento determinadas estancias, por decirlo de alguna manera, que ahora mismo no tienen la ocupación que debían de tener. Pero yo creo que el miedo está en que se colapse, el abrir la mano demasiado, porque se colapsen estos servicios de sanidad.
Una de las peticiones que realizan también los ayuntamientos es el que se vaya midiendo la incidencia del COVID en cada uno de los municipios. O sea, ¿por qué si Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras, por decir algunos, y porque son los de la comarca, tienen una menor incidencia, se les trata igual que a otros que tienen una mayor incidencia? Y a lo mejor no se tiene que meter a todos en el mismo saco, ni todos moros ni todos cristianos, sino que habría que hacer una pequeña distinción, ¿no? Claro, es que si alguien de Totana o de Águila o de Aledo quiere venir a comprar a Lorca y el comercio de Lorca que está tan necesitado, oye, si Lorca ha bajado la incidencia y tiene una incidencia como está demostrando, que está bajando con una curva muy bruscamente, que está mejorando muchísimo, ¿por qué no podemos abrir ese confinamiento perimetral y que puedan venir a comprar a Lorca? Es que no es solo y bueno, ¿para qué decirte la hostelería pues igual. Ahora, a los hosteleros hay que darle, los hosteleros tienen que concienciarse que en sus propios establecimientos tienen que tener mano dura con los clientes. No pueden levantar la mano con los clientes por muy clientes que sean, porque eso es un problema, que a veces dices, pero ¿cómo le digo yo a este que se ponga la mascarilla si es mi cliente que me está consumiendo y me está pagando? Tienen que concienciarse también y tener más mano dura. Porque al final le va a repercutir en su negocio, en que esté abierto o en que esté cerrado. Eso. Igual que a la hora vimos imágenes el último día, cuando la comunidad autónoma indicó de que se iba a realizar este último confinamiento, estas restricciones para la hostelería, imágenes, José Antonio, que no gustaban mucho por la aglomeración, ¿no? No jóvenes, sino ya no jóvenes y no jóvenes, pero que como que era el último día y había que celebrarlo y había que estar en la calle masificando plazas. Eso es de lo que hablábamos al principio, de la falta de responsabilidad de alguna gente. Y luego hay otro tema que se habla mucho de la hostelería y de las reuniones en bares y tal, pero luego existe también en nuestra zona, sobre todo, un sector de la población que se controla menos y sobre todo que se denuncia a sí mismo menos que otros, porque el trabajador agrícola que tiene que ir todos los días a ganarse el jornal y tiene el virus, no lo dice. Y eso por eso está pasando, en nuestra comarca está pasando con mucha frecuencia, que los contagios vienen pues en esas zonas donde se descargan las hortalizas, donde se reúnen o se trasladan en autocares de un sitio a otro o tal. Todo eso también es más difícil de controlar, pero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de que es un factor que está incidiendo, insisto, en nuestra comarca sobre todo, en la propagación del virus. En una comarca con el sector primario que tan importante es y con esas medidas que también se puso en marcha por parte del ayuntamiento, como todos ustedes saben, con la entrega de mascarillas y con la labor que se vino realizando en cada una de las empresas agrícolas por parte de Policía Local con ese seguimiento que se estaba haciendo. En las últimas horas hemos conocido que ya se ha aplicado la rebaja del IVA para las mascarillas, también importante, era una necesidad y para familias que lo estaban pasando realmente mal, José María. Es que era de juzgado de guardia, es que no puede ser que en el país de al lado esté un tipo de IVA y que aquí sea mucho más cara. Madre mía, eso era de juzgado de guardia lo que estaba haciendo. También tenemos que poner algo encima de la mesa, algo positivo, no por sacar todo negativo, y es que la región de Murcia ha puesto en marcha un nuevo plan de rastreadores de forma conjunta con el Ayuntamiento de Lorca. Una serie de rastreadores que se van a formar por parte de la comunidad autónoma gracias al trabajo que ha venido desarrollando Protección Civil. Ahí el Ayuntamiento de Lorca, José Antonio, ha sido pionero, porque muchos ayuntamientos como el de Aledo, el de Totana, el de Puerto Lumbreras, el de Águilas, rápidamente han copiado el modelo de Lorca, los rastreadores tan importantes como son, y han puesto en marcha ese sistema para la trazabilidad y para reducir el número de contagios. Sí, eso es una medida importante, pero que se ha retrasado demasiado. Yo veía con esperanza hace unas semanas el que incluso se iba a incidir o a insistir en que el Ejército, que había ofrecido personal para este tema de rastreadores, pues pudiera desplegarse por el conjunto de la región. Y Lorca parece ser que se había puesto a la cola en ese reparto. No sé exactamente por qué no se ha llevado a la práctica, porque eso hubiera sido muy positivo y esta última medida, pues, por supuesto que va a tener una incidencia importante en el control de la difusión de
de la pandemia. Los casos que están rebajándose gracias a ese trabajo de los controladores. Bueno, gracias a todo, porque yo cuando se dice, esto ha sido gracias a esto o gracias a lo otro, yo no me creo nada, o sea, ha sido gracias a todo. Y los rastreadores parece ser que no se han coordinado demasiado bien. Es una lástima que teniendo el lujo de tener los rastreadores que nos han puesto a disposición, parece ser que Atención Primaria ha decidido coger otra vez el ramal de la gestión porque se estaban escapando muchos casos, porque los rastreadores no pueden ir por su lado y Atención Primaria por el suyo. Atención Primaria son los que tienen a los enfermos y creo que han sido ellos mismos los que han dicho, oye, nosotros preferimos trabajar un poco más y dedicar más horas de nuestro tiempo de trabajo, pero dejarnos que seamos nosotros los que dirijamos esta operación, no que los rastreadores vayan por su cuenta. Y esto es importantísimo, la coordinación en lo que está pasando es muy importante. Coordinación que se está llevando a cabo también en otros ayuntamientos, copiando el modelo que ha tenido el ayuntamiento de Lorca. Clave COVID-19, las ayudas, diferentes temas y cuestiones que ponemos encima de la mesa, que valoramos y que se lo trasladamos a ustedes. En clave política me gustaría tocar un asunto. Esta misma mañana Pedro Sosa, el portavoz de Izquierda Unida Verdes en Lorca, ha indicado que el próximo domingo se va a desarrollar pues, esa asamblea de militantes de Izquierda Unida para tomar una decisión, don José Antonio, sobre el pacto de investidura que tienen con el Partido Socialista. ¿Cómo está viendo usted este divorcio, entre comillas, entre Izquierda Unida y Partido Socialista? ¿Llegará a más o no llegará a más? Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Yo soy muy reacio, siempre he sido muy reacio a determinadas maniobras políticas de una izquierda que no ganará las elecciones en la vida y que lo único que pretende es arrancarle votos al Partido Socialista. No estoy de acuerdo con las tácticas de Izquierda Unida en Lorca, no estoy de acuerdo en absoluto, independientemente de que he valorado muy positivamente siempre el trabajo personal y social que han hecho los representantes de Izquierda Unida ahora y siempre, que han estado muy cerca de la gente, pero como la única meta que tiene Izquierda Unida es arrancarle votos al PSOE, lo demás les importa un poco porque saben no van a gobernar nunca, ellos van a sacar en Lorca 3.500, 4.000 votos siempre, de ahí no van a pasar. Entonces, pues bueno, si pueden salir adelante, pues así ir tirando y hasta ahí. Luego hay elementos que voy a ser muy claro y muy duro y va a molestar a alguna gente. Hay elementos personales también en esta relación entre Izquierda Unida de Lorca, los concejales de Izquierda Unida de Lorca. Por eso yo no me fío de Izquierda Unida, no me fío nunca y sigo sin fiarme en absoluto. Me parece que les falta un poquitín de generosidad, aunque yo sé que es difícil su postura, porque muchos militantes y algunos de los representantes de Izquierda Unida se pueden sentir, digamos, hasta humillados en algunas de las medidas o en algunas de las relaciones que pueden tener con el Partido Socialista, pero hay que ser realistas. Si quieren colaborar en que las cosas vayan bien, tienen que ayudar a aprobar los presupuestos, tienen que sí, denunciar el maltrato, entre comillas, que se les puedan dar, pero, insisto, tienen que ser lo suficientemente generosos como para que, ya que su voto es absolutamente necesario, porque si no, y si el ejemplo está en otros sitios de España, si no, no gobernará la izquierda. Y a veces parece que les da lo mismo, o que prefieren que gobierne la derecha. Ahí tenemos el caso cercano de Andalucía, con ese divorcio que hay en Podemos y todas esas cosas que ha habido ahí. Y aquí en Lorca, bueno, el divorcio con Podemos ha estado desde el principio, desde las elecciones municipales. Entonces, a mí me preocupa ese tema y digo que esto va a molestar a algunas personas, concretamente de Izquierda Unida, pero les pido que sean generosos, que dialoguen, que hablen, que busquen el común camino que tienen que seguir la izquierda en Lorca. Porque, ¿qué quieren? ¿Que gobierne la derecha? Pues que lo digan, porque a veces parece que es lo que quieren. Y ahí lo dejo. Como decía
el otro, el Millán Astray, en la película Unamuno. José María. Yo opino parecido, es increíble lo que está pasando, o sea, ¿qué es lo que quiere esta gente? ¿Quiere algún concejal? Pídelo, pide las cosas a las claras. Según Izquierda Unida se ha incumplido el 86% del pacto de investidura, pero es que tú según no el puedes, Partido Socialista han cumplido el 65%. es que tú no puedes decir, yo quiero esto, todo mi programa político. Oye, que tú tienes 2 concejales, si el otro tiene los que sean, pues vamos a hacerlo proporcionalmente, pero no voy a seguir yo tu programa político. Si yo no entiendo la pelea, además, ¿qué es lo que buscan? ¿Que ganen los otros? Pues no sé, al final tendrán que ponerse de acuerdo si quieren que el gobierno siga igual, y si no, va a ser una catástrofe para la izquierda, y si es eso lo que quieren, pues adelante que lo hagan, pero yo no lo entiendo, yo no entiendo a estos concejales qué es lo que buscan, y además provocar a las bases, que provocar a las bases es muy peligroso, porque las bases no las controlas, se desmadran, y puede ser que ocurra un disgusto para ellos, vamos. Pues el próximo domingo a las 11:30 de la mañana será esa asamblea en las pistas deportivas del Instituto y José Ibáñez Martín, que es donde se va a desarrollar la asamblea con la militancia, y se va a decidir si se hace esa moción de censura. ¿Saldría adelante esa moción? Necesitarían 13 concejales. Y luego los pactos, como dice, un tanto. La chispa salta en ese pleno, donde sí se aprueban por parte del Partido Socialista las medidas que presentan y enmiendas que presenta Vox, pero no las de Izquierda Unida. Que tengan cuidado el domingo por la mañana, que va a hacer frío, y a lo mejor en las pistas polideportivas va a hacer demasiado frío. Que se busquen un local cerrado mejor, que yo creo que van a caber todos. El tema es más complicado que todo eso. Y en Lorca, insisto, no tienen razón ninguna, excepto, y pongo paréntesis, si se refieren a cuestiones incluso personales que existen en el fondo, y que todos los que hemos estado en la política y estamos más o menos siguiéndola, la conocemos. Insisto que esto no es políticamente correcto y que esto va a molestar a algunos, pero a lo mejor tendría que dar nombres y apellidos, no los voy a dar, por supuesto, pero tendría que dar nombres, apellidos y situaciones, porque creo que las conozco lo suficientemente bien. Pero la política, y me quiero quedar en la generalidad, la política de Izquierda Unida siempre ha sido quitarle votos al PSOE, aunque se perjudique al PSOE. Recordemos los casos de Extremadura hace unos años, los del Ayuntamiento de Moratalla hace poco tiempo, y algunos otros más que hay por ahí. Sin embargo, no toman ejemplo de otros ayuntamientos, como el de Totana mismo, tan cercano a nosotros, y algunos así, donde es posible gobernar de acuerdo con una izquierda que necesita Lorca y que necesita el país. Pero pobres ciudadanos lorquinos que están pendientes de estas cosas. Uno de los temas polémicos, esa situación de Izquierda Unida Verdes. También la polémica ha llevado las últimas horas a nivel nacional con la aprobación, casi seguro que va a salir esa aprobación, de los presupuestos generales del Estado. José María, con los votos a favor del Partido Socialista con Bildu. Ha generado mucha polémica el que Bildu haya apoyado esos presupuestos generales del Estado y Esquerra. Es que no es para menos. Es que para estar con Bildu, yo no sé, al final es verdad que tienen que salir los números, pero es una poca vergüenza. Yo, con un partido de este corte, vamos, es una poca vergüenza para estar nada. O sea, esa gente es antidemocrática, antiespañola, anti todo, antisistema, anticapitalista. ¿Qué estás pactando con esa gente? Y le estás dando lo que ellos te piden. No lo veo justo, pero Sánchez quiere a costa de todo gobernar y le da lo mismo con quién pacte. Para mí Sánchez es la vergüenza del Partido Socialista. Lo digo desde aquí tal y como lo siento, porque es una pena que un partido como es el Partido Socialista, de gente muy noble, tenga un dirigente de este corte que está haciendo estos disparates que está haciendo y le está dando unas alas a todo. No sé si tenías por ahí apuntado a hablar un poco de la ley CELA, pero
es que nos vamos a bajar los pantalones en todo, es que cada uno pide una cosa, yo pido esto, yo pido lo otro, y si quieres mis votos, o me lo das o no tienes mis votos. Y esto no puede ser, este chantaje político que estamos viviendo cada día. Yo creo que la política no debe ser así, debe de ser de unir más que de sumar votos y solo votos. Y eso está pasando está pasando en Lorca, en la comunidad autónoma y en España, porque en la comunidad autónoma, ¿para qué decirte? Aquí se han bajado los pantalones hasta los tobillos, pero es que en Madrid igual, es que esto de los votos por los votos yo no lo veo así. José Antonio. Yo me encuentro huérfano en política, es decir, no estoy de acuerdo cómo está funcionando la ejecutiva del Partido Socialista a nivel nacional, no estoy de acuerdo cómo está funcionando, no estoy de acuerdo, por supuesto, con esos pactos, pongámoslo entre comillas, porque dicen que no son pactos, con Bildu y con alguna otra cosa más, pero tampoco puedo estar de acuerdo con el espectáculo obsceno, bochornoso que está dando la derecha. Casado hoy en el Congreso, llevándose a una de las viudas, o de las viudas o de las hermanas, mejor dicho, de uno de los asesinados por ETA. Y eso es obsceno, lo digo así. Entonces ya digo, yo me encuentro fuera de juego político a esos niveles, porque yo, como decía José María, yo creo en el diálogo, en ponerse de acuerdo, en hablar, sobre todo en los grandes temas de Estado, tienen que ponerse de acuerdo. Y ejemplos ha habido en la historia, incluso algo reciente de España, de que en determinados temas se han puesto de acuerdo. No hablemos ya de la renovación del Poder Judicial y de algunas otras cosas, pero ahora mismo España necesita unos presupuestos. Es que si no hay presupuestos no podemos recibir las ayudas europeas. Es que si no hay presupuestos, pues no podemos atacar los problemas económicos de fondo que tiene España. ¿Qué es lo que quiere la derecha? Bueno, Vox se ha borrado del mapa, ellos se quitan del medio y ya está. Pero el Partido Popular tenía que ser un poquito responsable en el sentido de que se necesitan sus votos y su ayuda para sacar adelante las cuentas del Estado, los presupuestos, porque eso es para todos los españoles y eso les puede beneficiar también a ellos. Yo creo que políticamente no les beneficia nada. Hoy le hablaban de trumpismo, como Trump, vamos, como lo están haciendo lo mismo que Trump, derribar todo lo derribable, porque España no puede permitirse el lujo de que los políticos se peleen entre ellos, mientras que la economía va como va, mientras que la pandemia va avanzando y mientras que se necesitan presentar unas medidas urgentes en las cuales todos podríamos estar de acuerdo. Se necesitan unos nuevos pactos de la Moncloa, que los que vivimos aquello en otros tiempos sabemos lo bueno que fueron, pero entonces los políticos de entonces tenían una altura que ahora mismo no tienen los actuales, ni unos ni otros. Lo digo, por eso me considero huérfano de la política actual. Algunos varones del Partido Socialista han mostrado su rechazo también a sí, un pacto con Bildu, porque es una amplia mayoría que a lo mejor no haría falta, ¿no, don José Antonio, el cerrar con Bildu ese... Pero nos tildan de viejos y tal. Yo, claro, yo cuando oía a Alfonso Guerra ayer en Taller o a Ibarra, el antiguo presidente de Extremadura, hablar, digo, pues estos son de mi época, ya los he tenido, he estado sentado con ellos en el Congreso de los Diputados y tal. Yo también soy, pues como decía un escritor, en otro aspecto de la vida, yo ya soy un premuerto, es decir, porque no lo entiendo, y como no lo entiendo, pues no puedo estar de acuerdo, porque estas opiniones de la señora Lastra y de algunos de los adláteres de Pedro Sánchez me sacan de quicio. José María. Totalmente de acuerdo. Necesitamos mejores políticos, porque los que hay, lo de Alfonso Guerra, bueno, yo oí las declaraciones y fueron muy fuertes. Es que no se cortó un pelo para decir que era un disparate lo que estaba haciendo Sánchez de pactar con Bildu. O sea, no es solo una persona, hay muchísimas que están alzando la voz y no puede ser. Yo pienso que, pero claro, es que hay un chantaje político hoy día que no te deja, porque es que dice, bueno, si entra Ciudadanos en la ecuación, yo me salgo, no cuentes conmigo después. Y claro, Sánchez ya dice, yo si quiero seguir para adelante tengo que seguir con los mismos.
Y eso no puede ser, no puede ser. Está condicionándonos todos, están quedándose fuera proyectos que es una pena que se queden, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Yo me acuerdo aquí a nivel local que tenían una ilusión con las juntas vecinales, con proyectos que se iban a poner en marcha, y llega Izquierda Unida y dice, no, no hay presupuesto. Pues se ha acabado todo el proyecto, y esto no puede ser. ¿Todas estas decisiones, José Antonio, pueden afectar al Partido Socialista fuera, ya no a nivel nacional, sino a lo mejor en diferentes municipios o provincias, o no? Afecta al Partido Socialista en todos sitios, porque al final la culpa la tiene el PSOE, la culpa no la tiene, la puede achacarse a Pedro Sánchez o a fulanito de tal en cualquier sitio, pero al final son los socialistas los que hacen, y sobre todo ahora que estamos gobernando. Si están gobernando a nivel nacional, pues la responsabilidad la tiene ese gobierno, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma. No se pueden buscar el poder o los votos de cualquier manera, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso pasa factura al final, y sobre todo se ha desvirtuado lo que es la trayectoria del Partido Socialista de toda la vida, por eso algunos ya no militamos en él. Ajá. Ley Celaá, que quería José María, era uno de los asuntos, lo traía aquí apuntado, traía la Ley Celaá, entre otras cosas porque esta mañana uno de los colegios lorquinos, el Colegio Concertado Madre de Dios Mercedaria, se ha unido a esa lectura de un manifiesto que se ha realizado no solo en Lorca, sino a nivel regional, pues con ese gran lazo naranja para solicitar que no salga adelante esa ley, la Ley Celaá, entre otra serie de cosas también con el problema de la lengua vehicular en Cataluña, con el tema de los colegios de educación especial, diferentes asuntos. Bueno, yo lo que veo es que Sor María Dolores, o como todos la conocemos, Madre Lola, ¿sí? Madre Lola, la verdad es que es una mujer muy valiente, de lo mejor que tenemos aquí en Lorca. Ha tenido el valor de salir a la calle y reclamar que esto es insensato, o sea, tenemos que, ya no voy a entrar en el fondo de la ley, que me la he estudiado y me la conozco perfectamente, o sea, no, la ley no es tan disparatada como parece, desde luego los concertados se los va a limpiar poco a poco, o sea, eso se ve a largo plazo, pero no ahora, no es eso, pero creo que ni es el momento de hacerlo, ni se puede hacer por 51-49. No puede ser que porque vote el 51% una ley de tal calado tan importante salga para adelante, con los votos de Bildu. No puede ser. Creo que debería tener una mayoría cualificada y tendría que haber un debate nacional mucho más importante. Creo que deberían de mucha gente que quería hablar de este tema, hay que sentarla en una mesa y vamos a dialogar, lo que hablábamos antes, diálogo, mucho diálogo. No puede ser lo que están haciendo. Ahora se me ocurre esto y como me quiero tal y además mis socios catalanes quieren esto y Bildu quiere esto, pues hago una ley nueva y meto los apartados que me digan ellos. Que al final son apartados pequeños, que la ley realmente en la mayoría se está cumpliendo. La mayor parte se la lleva el tema de los concertados. Para mí no es tanto la ley, o sea, la lengua vehicular, si prácticamente están haciendo lo que les da la gana en Cataluña, si se lo están pasando todo. Una serie de horas lectivas que se están cumpliendo, incluso están por debajo de las horas lectivas. O sea, ahora que me pongas ahí, es que no. Yo creo que esto necesita un debate muy importante y lo que se va a hacer va a ser un desastre porque además le va a caer una batería de denuncias que creo que muchas de ellas van a llegar al Constitucional y van a declarar la ley inconstitucional. Entonces, ¿para qué? ¿Para hacer un lío y volver después para atrás? No, yo no lo veo. Pactos, hay que hacer un pacto nacional de la educación. Y hay que hacer un pacto entre izquierdas, derechas, centros, todos, y decir, venga, vamos a coger este camino, vamos a ponernos de acuerdo en esto, coger un caminico y después ya cada partido que dé sus matices, pero no se puede romper de momento lo que hay.
Un apartado tan importante como es la educación, que es el pilar fundamental de los más pequeños y que ha sido tan maltratado, pero por todos los partidos políticos, con continuas reformas y con una situación en la que ahora ha desencadenado en estas protestas con la ley CELA, no solo en los concertados, sino también en los colegios de educación especial. José Antonio. Sí, pero el problema está que no tiene remedio. Esto sí que no tiene remedio, el tema de la educación. Hubo hace un tiempo, cuando era ministro de Educación Gabilondo, el que es consejero o portavoz ahora mismo en la Asamblea de Madrid, que estuvo a punto de aprobarse una ley de educación consensuada, pero determinadas presiones de última hora lo impidieron. No tiene remedio, porque ahora se está polarizando el tema en la presión que tienen determinadas comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, por la cuestión del idioma. Porque eso, si a la gente le pregunta, bueno, eso de que el castellano sea vehicular o no vehicular, eso que es de vehicular, eso la gente no sabe eso lo que es ni sabe lo que afecta. Y luego, si la concertada es... El problema está en que el esfuerzo que se hizo hace unos años por poner al día la educación pública, que era lo que los colegios concertados y los colegios privados podrían desaparecer, que es lo que quieren algunos, yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, podrían desaparecer si se potenciara al máximo la enseñanza pública. Es decir, si hubiera unos colegios públicos perfectamente equipados, si hubiera unas plantillas de profesores fenomenales, si la ratio escolar en cada aula fuera la que tiene que ser, si eso que se empezó ya en 1975, empezó ya ese tema, si eso se hubiera acentuado, pues estaríamos en una época en que ya habríamos llegado casi al final y habríamos conseguido una altura y una calidad de la enseñanza pública que no necesitaría la enseñanza privada. En Lorca no ha habido enseñanza privada hasta hace muy pocos años. En mis tiempos había, cuando yo estaba en el instituto, la única enseñanza privada que había era por los colegios de las monjas, hasta un determinado nivel muy bajo de enseñanza, y ya está. Y aquí empezaron a funcionar bien los institutos, y empezaron a funcionar bien la red de colegios que se hizo y tal. Ese es el camino, Pero hacer que una ley quiera cargarse, válgame la expresión vulgar, la enseñanza concertada, la enseñanza privada, si eso es imposible además, si no se habilitan medios suficientes, es decir, euros que llevan consigo personal, construcciones, lo que decía, ratio en las aulas, si eso no se hace al mismo tiempo, pues no va a ningún sitio. Por lo tanto, yo le veo muy mal porvenir, creo que no va a salir la ley CELA de ninguna de las maneras, porque no puede salir, porque está hecha, como bien decía José María, desde la imposición, no desde el diálogo y desde el consenso. Hay que hablar mucho, porque los docentes saben mucho de este tema, son los que tienen que insistir en esta cuestión. Y ahora mismo creo que están brillando por su ausencia. Y no los docentes de izquierda y los docentes de derecha, sino todos, unos y otros. Porque si se politiza la educación, al final los que perjudicados pues son los niños. Es la generación futura, que es lo que nos estamos jugando. Y luego cada vez también una educación y una formación más barata. O sea, ya se puede pasar sin repetir curso, una situación en la que cada vez el esfuerzo que se requiere, a lo mejor desde pequeños y la educación que se le tiene que ir dando y el ir superando esos retos, si al final no le exiges a la estudiante, lo va a tener todo como si fuera un premio y no se va a esforzar y no va... Hay que exigirle al estudiante dotándolo de medios. Es decir, no puede ser que unos estudiantes tengan un ordenador y otros no lo tengan, que unos estudiantes tengan libros en su casa y otros no los tengan. Y ahora en la situación de COVID-19 se está sobre todo... Si eso no es así, tienen que darse los mismos métodos y efectivamente para que tengan las mismas oportunidades, porque no se tiene la misma igualdad de oportunidades el que está en el medio rural o el que está en la España vaciada. El problema está en que se necesitan los medios materiales también y humanos suficientes.
Perdona, Guillermo. Perdona, José Antonio, ¿sería posible también esa inmersión que quieren a la hora de eliminar los centros especiales? ¿Esos alumnos tendrían cabida? No dudamos de las facultades que tienen cada uno de esos alumnos, pero sería muy complicado el darle una normalidad en los centros habituales, ¿no? Vamos a ver, el que haya casos concretos creo que es hasta bueno, o sea, que en una clase puedan meter a alguna persona, algún discapacitado, todo eso creo que viene hasta bien, normalizar todo esto que además se está haciendo. Es que hay otros que a lo mejor pero decir como norma general, "Ale, vamos a meterlos a todos", eso creo que puede ser contraproducente. Yo no me lo explico, y lo de repetir parece ser que es que un alumno solo puede repetir en un curso una sola vez, y en toda su carrera 2 veces, creo, en toda la carrera. Es una lástima. A mí lo que más pena me da es que los colegios privados, los concertados que hay en Lorca, están funcionando de cine. Para mí son ejemplos de gente que sale muy, muy preparada. Ya no estoy hablando de afinidad de ningún tipo, sino de preparación técnica, y que quieran cargarse eso. Si ves algo que está funcionando, déjalo y pasa la vista por encima. Pero yo no lo veo bien precisamente por eso, porque para mí son un ejemplo, San Francisco, la Mercedaria, son ejemplos de colegios que están funcionando muy bien. ¿Por qué tienes que atacarlos? No, la libertad de elección de cada uno de los centros, libertad de elección de cada uno de los centros. Y me gustaría cerrar el vértice. ¿Quería añadir algo, José Antonio? Es muy largo este tema para mí, como es el tema de la educación y era mi profesión hace tiempo. Ese es un tema muy largo, pero no está tan claro. No está tan claro, aparte de que es imposible, es decir, no se puede evitar que exista un colegio privado o concertado, porque no hay medios suficientes en el erario público para compensar lo que fallaría. Pero en fin, eso es muy largo, otro día. Querría terminar con una noticia que daba ayer el alcalde de la ciudad, José Mateo, junto con Francisco Morales, que creo que es interesante y me gustaría conocer también su opinión. Y es que Lorca aspira a que Carraclaca albergue la gran base logística del Ejército, que va a costar 300 millones de euros. Es una inversión importante que podría dar trabajo a unas 2.000 personas, y lo que supondría esto para la ciudad. José María, más si cabe también después de la salida de aquel cuartel Mallorca 13 que tanta vida daba aquí a la ciudad de Lorca, sería por lo menos recuperar parte de lo que se perdió, ¿no? Yo no lo viví en aquella época, pero me imagino que estamos hablando de la ciudad que va a presentar esta semana, como decimos, al Ministerio la candidatura para ser destino del plan de concentración de los órganos logísticos centrales del Ejército. Estaríamos hablando de una unificación aquí del Ministerio de Defensa con esa base, y sería importante para la ciudad de Lorca, claro. Hay muchísimas ciudades que están luchando por este proyecto, pero ya el Ayuntamiento de Lorca se ha puesto en marcha para intentar que esa base se quede aquí en Lorca. Magnífico, o sea, para mí sensacional. Si se consigue, desde luego, es para ponerle 10 medallas a quien lo consiga. No sé quién puede hacer esto o quiénes pueden hacerlo, pero si viniera a Lorca sería un exitazo, porque no solo sería para el Ejército, sino para todo lo que mueve alrededor. Tantas familias que tendrían que venir a vivir aquí y tantas profesiones que deberían de apoyar a esto, y además profesiones cualificadas, porque serían los mandos del Ejército y necesitarían ingenieros, necesitarían gente, vamos, que Lorca ganaría muchísimo. Es magnífico si se consigue. Se ha puesto también encima de la mesa pues las buenas comunicaciones que hay con la autovía del Mediterráneo, con la autopista P7 y con el puerto de Cartagena. Importante recuperar un sector que en su día, José Antonio, usted quizás lo conoce mejor que nadie, lo que aportaba a la ciudad. Lo conozco y lo sufrí, desgraciadamente, porque fue en mi época cuando se suprimió el acuartelamiento y luchamos por que se quedara aquí, porque la famosa Brigada 32 se ofrecieron terrenos incluso para que estuviera aquí. Incluso tuvimos un rayo de esperanza, porque hasta se montó una oficina de la compra de esos terrenos aquí en Lorca, y empezó el Ministerio de Defensa a comprar terrenos para la ubicación de esa Brigada 32 que hubiera unificado a todos los regimientos de la zona. Ojalá eso ocurra. Yo creo que es importante, y que Lorca creo que está muy bien situada. Tiene sitio, porque ahí está Carraclaca que se podría utilizar para este tema, y luego efectivamente, como se está poniendo en valor, las comunicaciones que se tienen, la cercanía al aeropuerto de Corbera,
la cercanía a la autovía y al puerto de Cartagena, etcétera. Eso sería bueno. Y además yo creo que el Ministerio de Defensa se lo debe a Lorca. Eso se debía de también poner sobre la mesa y decirle, oye, ustedes en un momento determinado no nos tuvieron en cuenta y podíamos recordar viejos tiempos. Ahora nos podrían compensar un poquito a esta cuestión en una zona que necesita inversiones de ese tipo. 70 hectáreas, las instalaciones de Carraclaca, además que son propiedad del Ministerio de Defensa. 3.500 les dábamos entonces para la Brigada 32, pero no fue posible. A ver si ahora son un poco más sensibles con Lorca, aunque yo en aquella época que lo viví efectivamente muy de cerca, hay por ahí unos intereses ocultos, unos intereses creados. Se mueven por ahí una serie de presiones y de que no es solamente el bienestar de la defensa nacional, sino que hay otros bienestares un poco más prosaicos y en ese aspecto se debían de denunciar si ocurren y sobre todo, insisto, poner en valor positivo lo que Lorca tiene, que es mucho. Lo que generaba ese acuartelamiento aquí en la ciudad y el golpe que supuso el que saliera. Efectivamente, por suerte Lorca después se repuso, pero aquello fue un palo para la ciudad. Yo no hice el servicio militar, pero es verdad que sería algo importante y por lo menos la base logística, si es posible que se quede en Lorca. Es un proyecto a 2025, a largo plazo, pero supondría una revitalización importantísima para toda la comarca y para la ciudad de Lorca. ¿Algo más que añadir, José María? No sé si antes te has referido a las infraestructuras de Lorca. Penoso. Bueno, esta mañana he sufrido el barrio San Antonio, creo que ya hacía falta la salida a hacerla, pero lo vamos a pasar muy mal los que tenemos que coger esa vía diariamente. Cerca de un año de obras, o sea sí, que... el ferrocarril fatal, trenes de arcaicos, en fin, la verdad es que necesitamos la ronda que no se termina. Estamos en todo ese sentido, creía que ibas a hablar de eso, muy mal. Lorca necesita infraestructuras de comunicación, la autovía de Caravaca, en fin, nos ponemos a hablar y para qué decirte. Y sobre todo el soterramiento, a ver cuándo nos ponemos ya de acuerdo y sé que la plataforma empieza a funcionar y se hacen bien las cosas, que eso va a ser para toda la vida. Lo que pasa es que, no sé, José Antonio, ¿todo eso queda en un cajón debido a la situación COVID-19? ¿Es incompatible o...? No es incompatible, lo que pasa es que se va a ralentizar todo y eso es una pena para los que tienen más urgencia en que se pongan en marcha esa infraestructura que efectivamente faltan, pero que yo creo que llegarán. Yo soy optimista porque se están dando pasos. Si ahora se pone en marcha un trozo de la Ronda Sur, se pone en marcha el paso del barrio de San Antonio y todo eso, pues poco a poco, aunque se retrasa algunos años porque las obras públicas ya se sabe que siempre acaban más tarde y con el doble del presupuesto. Así que no, eso no tiene remedio. Estaremos pendientes también de esa situación. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros esta placer, noche. sí. Un placer ya verte aquí cerquita, y estar aquí por lo menos, no todavía respetando el 1,5 metros, pero una alegría. Y una alegría, don José Antonio, es que esté de nuevo aquí con nosotros muchas más semanas y sobre todo pues muchos más temas que pondremos encima de la mesa, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Pues a todos ustedes, que muchas gracias por acompañarnos. Continúa la promoción de Comarcal Televisión, ya lo saben, las 3 medidas: distancia, mascarilla y lavado frecuente de manos son vitales y son importantísimas para que podamos seguir venciendo a la pandemia y para doblegar la curva de COVID-19. Que pasen una feliz noche, cuídense.